Economista. 25 años generando información de valor. En diciembre de 1988 nace El Economista, periódico que desde sus inicios tiene como columna vertebral los temas económicos, financieros y de negocios, refiriendo también a temas de la política del país. Al cumplir 3 años y estar consolidado como un referente de la información económica, te acercamos a los datos sobre la privatización de la banca mexicana, proceso que se llevó a cabo en 4 etapas e incluyó a 18 bancos. El gobierno recaudó alrededor de $13,000 millones. Para 1994, la información económica cimbraba al país, cuando el gobierno emitió deuda interna en pesos e indexada al dólar, con vencimientos a corto plazo que llevaría el efecto tequila. Además, se observó una drástica caída en las reservas internacionales y la devaluación del peso frente al dólar. En nuestro 9º aniversario, te informamos sobre los conflictos en la Cámara de Diputados, donde se discutía el cómo salir adelante pese a la fuerte crisis que el país atravesaba. Mientras tanto, en Pemex se llevó una reorganización, quedando en un corporativo con 4 filiales: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Con la llegada del nuevo milenio, llegó también un nuevo partido al poder en México, lo que se tradujo en diversos cambios políticos. Ese mismo año, la industria automotriz registró un repunte y alcanzó su nivel máximo de producción, 1.923.544 unidades. En 2002, y con 15 años como líderes en la información económica, te acercamos al nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, el banco de desarrollo que ofrece garantías para la vivienda. En El Economista, recompensamos a nuestros suscriptores creando el Club de Lector y además lanzamos Horlogy, la revista de alta relojería. A la llegada del 2005, la situación económica de México repuntó, siendo las exportaciones una pieza clave en el movimiento de inversiones, mientras las remesas desde Estados Unidos subieron más del 200%. En este mismo año, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para dar mayor certidumbre a los inversionistas en gas natural y electricidad. En 2007, cuando cumplíamos 19 años contigo, inició en Estados Unidos la crisis subprime. En México se inauguró la presa El Cajón, que implicó inversiones por $800 millones, y se reformó la ley del ISSSTE, marcando la pauta para la transformación del FOBISSSTE. Para 2009, cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de liquidar la virtualmente quebrada Luz y Fuerza del Centro, El Economista cumplía 21 años y con una nueva administración te ofrecía un nuevo diseño, una nueva identidad de marca y te informamos con una presentación más amigable, destacando los temas de relevancia. Para el aniversario 22, en El Economista reforzamos la oferta en información con nuevos suplementos, transmisiones en vivo y presentamos la nueva división de revistas con el relanzamiento de la revista Horlogy. Además, rediseñamos el sitio web de acuerdo a las nuevas tendencias globales. En el México de 2011, cuando cumplíamos 23 años, se conservaba un entorno económico fuerte, a pesar de la crisis global que mantenía en apuros a otros países. El Economista presenta Tendencias 2012 con importantes funcionarios de gobierno y economistas de renombre en un evento transmitido en vivo en nuestro portal. En 2012, El Economista expande su división de revistas, mientras se da en México las campañas presidenciales, siendo elegido el mexiquense Enrique Peña Nieto para ocupar la presidencia de nuestro país. La llegada del 2013 trajo consigo la discusión de las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo, que se lograron aprobar gracias al acuerdo entre los principales partidos políticos. En El Economista iniciamos los festejos por nuestros 25 años de información veraz, oportuna y confiable. El Economista, 25 años generando información de valor. ¿Qué tal? Buenos días, soy Yolanda Morales, reportera de Finanzas Globales en el periódico El Economista. En esta ocasión conduzco un programa que se llama Voces en Directo, un esfuerzo que hacemos en el periódico para acercarlos a ustedes, nuestros suscriptores, con los principales directivos de los organismos financieros internacionales y los analistas más importantes y de mayor talla en el mundo financiero global. En esta ocasión, como siempre, me acompaña en la conducción mi compañero Manuel Ombera. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Yolanda, muchas gracias, muy buenos días. Pues muy contento de estar aquí en Berkeley para conversar el día de hoy
con el economista en jefe para México de este banco, Marco Oviedo. Vamos a conversar con él sobre el impacto, sobre las inversiones a partir de la reforma energética, una reforma que, según algunos grupos financieros, podría atraer 70,000 millones de dólares en inversiones a nuestro país. Y por otra parte, pues también tocar el tema del crecimiento del PIB para el segundo trimestre de este año, que en México fue de 1.6%, y de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, pues este paquete de reformas también tendrá un impacto de 1% sobre el PIB, así que comentaremos sobre estos temas importantes de coyuntura con todos ustedes. Pues vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con el economista en jefe de Barclays para México, Marco Oviedo. Horlogy es una revista dinámica con pasión por la alta relojería y el mundo que la rodea. Expresamos, conocemos y apreciamos los guardatiempos más exclusivos en el entorno para el que fueron creados. Descubre las más recientes tendencias en moda y tecnología, los elementos principales que forman tu personalidad y modo de vida. Descarga la aplicación para iPad y sumérgete en el mundo Horlogy. Entrevistas, conceptos innovadores, vanguardia, recomendaciones, noticias de interés y mucho más. Horlogy, la revista de alta relojería. Pues ya regresamos y este es un programa muy especial. Como ustedes recordarán, nuestro primer invitado que tuvimos en esta serie de programas especiales de Voces en Directo fue precisamente el doctor Marco Oviedo, por eso es la relevancia y la emoción de volverlo a tener con nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Pues, doctor, un gusto estar con ustedes. Yolanda, un gusto compartir la conducción. El primer dato que tenemos que comentar con usted por su relevancia es el del PIB para México, que fue de 1.6% anualizado para el segundo trimestre de este año. Doctor, ¿cuál es su análisis sobre este resultado? Sí, yo creo que indica que la economía ya está en un proceso de recuperación. Ahora, recordemos que este 1.6 es el anual, si comparas el segundo trimestre de este año con el segundo trimestre del año pasado. Te toma toda la historia, tanto del tercer, cuarto, primer trimestre de este año. Como nos gusta a nosotros analizarlo, es el cambio trimestral ajustado por estacionalidad, y este fue de un 0.3 en el primer trimestre a casi 1% en el segundo trimestre. Es decir, sí la economía se está recuperando. Todos los sectores, es decir, la agricultura, la industria y los servicios aumentaron en niveles similares, lo cual ya nos deja un poco más tranquilos de que había efectos negativos que todavía estaban jugando, sobre todo en el mercado interno, como es lo de la reforma fiscal y la mayor alza de impuestos, que quizás se estén diluyendo y que nos hace pensar que en el tercer y cuarto trimestre este crecimiento se va a mantener. Entonces esa es la pregunta. ¿Se mantendrá esta tendencia? Nosotros creemos que sí. ¿Hacia la meta del gobierno de 2.7% anual? El 2.7 requiere un crecimiento muy importante en la segunda mitad, casi estar creciendo al 1,5% de manera sostenible en los dos últimos trimestres. Es factible, pero está, digamos que en la parte con menor probabilidad. Nosotros cuando hacemos un pronóstico nos centramos en el rango donde está la mayor probabilidad de que esto suceda, y es 2.5, es un poquito por debajo, pero se nos hace más factible que el 2.7 sin duda. Doctor Oviedo, entre la situación económica que privaba en noviembre del año pasado, cuando nos hizo favor de visitarnos en el programa, y esta situación que estamos viendo, pues creo que hay una distancia importante. Quisiera preguntarle si le sorprendió de alguna manera la trayectoria que ha traído la actividad económica y cómo han ido evolucionando estas reformas estructurales, particularmente la energética. Si nosotros esperábamos una recuperación un poco más fuerte en el segundo trimestre, la tuvimos que ajustar a mitad del camino cuando vimos datos de producción industrial, donde quizá todavía estamos viendo estos efectos de segundo orden de la reforma fiscal. Por ejemplo,
el impulso de la economía viene dado por la parte externa, porque Estados Unidos viene creciendo de manera importante. Pero hay algunos sectores, por ejemplo, el sector de alimentos y de bebidas en la parte manufacturera que se cayeron o perdieron un poco de dinamismo en el segundo trimestre, lo que inferimos nosotros que puede haber un efecto de la reforma fiscal. Ustedes recordarán que algunos impuestos nuevos fueron aplicados en este sector. Claro. Y puede que esto tenga un efecto en la producción en los siguientes meses. Vamos a ver cómo se comporta. El hecho de que ya tenemos leyes secundarias de la reforma energética, que también era un pendiente para que este crecimiento se diera, ya se quitó del camino, ya tenemos leyes secundarias. Es un tema de implementación. Yo creo que el sector privado en general está satisfecho con el resultado de la reforma energética, y esto va a poner una alerta en los empresarios en ver dónde están las áreas de oportunidad y dónde invertir, y entonces sí veremos un repunte en la inversión que apoye ese crecimiento. Entonces, la percepción que tienen los inversionistas acerca de la reforma, doctor, ¿cuál es y de su impacto que tendrá en la economía? Yo creo que es positivo en general. Va a abrir muchas oportunidades de hacer negocio, de entrar en mercados que son nuevos. Es decir, el sector energético antes de la reforma no era un mercado, era un sector controlado por el Estado, con dos empresas, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. A partir de la promulgación de las leyes, esto cambia completamente. Ya va a haber un mercado de transporte de gas natural, un mercado de venta de gasolina, un mercado de energía eléctrica para las manufacturas, un mercado de aceites lubricantes y su refinación, su producción, etc. Es decir, se abre una posibilidad de operaciones mercantiles y de negocio para el sector privado, que esto lo hace muy, muy atractivo, y sin duda va a impactar en el crecimiento, en el empleo y en los precios que enfrentan muchos consumidores de estos productos. Uno de nuestros suscriptores le envió una pregunta, se llama Jesús Vargas, y él nos dice que ¿cuándo y cómo impulsará el PIB? ¿Impulsará al PIB la reforma energética? Un primer efecto, y eso es lo que ya lo estamos identificando, es, y derivado de los anuncios que ha hecho Pemex y el gobierno en estas últimas semanas, es en la inversión en el sector petrolero. Antes solo Pemex invertía y con base en lo que se aprobaba en el presupuesto. Ahora se abre la posibilidad de que Pemex tenga asociaciones privadas, estratégicas con el sector privado, que modifique ciertos contratos y que el sector privado a su vez pueda participar en el sector petrolero, en la producción y exploración de petróleo. Aproximadamente, con las cifras que ellos han estado manejando, creemos que en los primeros 5 años, incluso el próximo año, la inversión en este sector puede incrementarse en un 30%. Esto impactaría en el PIB entre 0.6 y 0.8. Es decir, si en un estado inercial la economía de México crece entre 2.5 y 3, quiere decir que gracias a la reforma es muy probable que la economía crezca entre 3.3 y 3.8. ¿no? Entonces esto ya tendría un impacto directo en creación de empleo, en consumo y obviamente el canal es la inversión. ¿Para qué año se estima esto? Esto ya sería, si las cosas vienen con este ritmo que se ha anunciado de ya tener la ronda cero para Pemex y que Pemex pueda trabajar en sus subastas para asignar estos proyectos y ya tengamos también una ronda 1 donde va a haber contratos que se vayan a licitar, esto puede ocurrir ya en la segunda mitad del próximo año, ¿no? Incluso puede haber sectores que se adelanten a esos eventos y veamos inversión no del sector petrolero que se acelere en la primera mitad del próximo año, incluso ya en esta segunda mitad. Como les decía, los empresarios ahora yo creo que, ¿cuál es el objetivo de un empresario? Bueno, pues invertir su dinero de la mejor manera. Ya se están identificando que esto es un área de oportunidad y seguramente se tendrán que adelantar invirtiendo en ciertas áreas. La industria química, por ejemplo, anunció que va a incrementar la inversión en $25,000 millones en los siguientes 10 años. Hay proyecciones de que la industria petroquímica va a crecer el doble en los siguientes 5 años. Entonces, ya creo que ya puede generar un efecto virtuoso donde nadie va a querer quedar fuera, ¿no? Ok, fíjese que también nos escribe Mariana Chávez a través de nuestras redes sociales y nos pregunta,
cuando dieron a conocer la reforma energética, se anunció que bajaría el costo de la luz. Ujú. Si esto será cierto para el consumidor y cuándo y cómo se presentará. Sí, esto es factible, pero yo creo que va a tomar tiempo. Ujú. Actualmente las tarifas domésticas están subsidiadas, es decir, no están pagando el costo real de la electricidad. Sin embargo, este costo de electricidad, y esto ya lo admitió Comisión Federal, tiene muchas ineficiencias. Es decir, por ejemplo, en la Ciudad de México creo que se pierde el 20% de la producción, ¿no? Esto obviamente se calcula en el costo. Mm. Cuando la Comisión, a través de mayores inversiones, de una mayor cantidad de gas natural para la producción, que es un combustible barato, pueda reducir estas ineficiencias, quizás se puede mantener el nivel de subsidio y traspasarle un poco de la ganancia de costo al consumidor, y entonces sí caigan las tarifas eléctricas, pero esto puede tomar en un escenario optimista entre 3 y 4 años. Ujú. Pero de que hay espacio para hacerlo, lo hay, porque parte del costo que está subsidiando el gobierno se deriva de una ineficiencia de la compañía eléctrica, Ok. que esta reforma tiene el objetivo de eliminar, ¿no? Claro, claro. Y al abrirse a la competencia, pues obviamente tendrán que mejorar. Así es. Ahora, lo que va a ser inmediato es que, por ejemplo, el precio de la gasolina va a incrementarse únicamente 3%, Ujú. cuando este precio usualmente pues, aumentaba entre 12 y 14% en los últimos 5 años. O sea, los Ujú. famosos gasolinazos Ujú. que se han venido aplicando, derivado de que el precio del petróleo pues, aumentó a partir de 2007 de manera muy importante y que el gobierno ha estado ajustando el precio de manera gradual, a partir del próximo año ya no va a ser así. Entonces yo creo que eso va a dar un poco de alivio al consumidor también. No va a bajar el precio, eso sí, la gasolina se va a pagar el costo real, Ok. pero ya no va a haber esta política discrecional y recaudatoria de que pues, si me hace falta dinero voy a tener que subir el precio de la gasolina. Eso creo que se termina, Ujú. se ajusta en los siguientes años conforme a la inflación. Eso es un periodo de transición y después ya abres el mercado. Vas a tener gasolineras privadas ofreciendo gasolina seguramente muy cercano al precio internacional y donde ganas es en la competencia del servicio, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que vamos a poder tener la oportunidad de que si vemos la gasolina más cara en un lugar, irnos a otra gasolinera y Ujú. tener un poco más de opciones, y yo creo que pues, también es positivo para el consumidor. Doctor, ¿podríamos esperar que en el proyecto presupuestal que está por entregar el Ejecutivo al Congreso explique esto que nos está comentando sobre las gasolinas para el próximo año o ahí no? Sí, no, y de hecho ya viene en un artículo transitorio desde el año pasado, Ujú. en el presupuesto del 2014. Obviamente esto puede cambiar, pero sin duda todo el mundo espera, porque ya lo han mencionado, que venga claramente que las gasolinas van a aumentar solo 3%. Sí, claro. De hecho, el propio gobernador del Banco de México nos mencionaba hace un par de semanas Ujú. que su expectativa era que la inflación iba a tener menos presiones precisamente por esto. Exactamente, y yo creo que eso los ha mantenido confiados de implementar la política monetaria para estimular el crecimiento, ¿no? Ah, claro, mira qué interesante. Ujú. Pero si te parece, vamos a un breve corte para regresar con Marco Viejo. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, de lujo y lo más prestigiado de la moda. Horlogy. La revista especializada en alta relojería con más de 10 años es ya un referente indiscutible en el sector. Equestrian Lifestyle. Durante 5 años ha representado la autoridad definitiva respecto a la vida de lujo, además de no solo presentar los mejores eventos de salto y polo a nivel mundial, sino también de presentar una selección de las mejores experiencias de lujo. Luxury on Board. Una revista especializada en el mundo marítimo, muestra los yates más sofisticados en sus respectivas categorías. Meet Magazine. Dirigida a un público exigente que desea descubrir los mejores productos y los más innovadores a nivel mundial, en cuanto a automóviles, aparatos electrónicos, aviones y accesorios para el hogar. O'Clock.
una revista dedicada a los relojes digitales y de cuarzo que también incursionan en el mundo de las pasarelas y personalidades que marcan las tendencias en moda. Bistronomy. Una publicación que aborda el mundo gastronómico desde todos sus ángulos, además de las propuestas de los chefs más influyentes. Encuentra nuestras ediciones más recientes en la tienda departamental más cerca de ti. Pues como ven, muy interesante esta observación que nos hace el economista en jefe de Barclays para México, Marco Oviedo, acerca de la gasolina. Parece que queda implícito que no va a bajar el precio, pero es muy clarificante para todos, sobre todo que estábamos esperanzados a que a partir de la reforma energética pues no sintiéramos tanto en el bolsillo la carga de los gasolinazos, doctor. Sí, de hecho, como había mencionado, es un precio que que aumentaba entre 12 y 15%, y pues, todos los años pues, pegaba en el bolsillo de las personas. El que solo aumente 3% y después haya muchos precios y que incluso exista la posibilidad que por la competencia el precio baje, pues ya es esperanzador, pero no en el corto plazo, ¿no? Se comportará como cualquier bien Exactamente, en el mercado. Como cualquier otro bien en el mercado. Yolanda, otro factor muy importante de la reforma es el impacto en inversiones. En emisiones anteriores nos han explicado los economistas, doctor, cómo de alguna manera las reformas, en particular la energética, sirven como un amortiguamiento frente a la atracción de inversiones que pudiera contrarrestar el efecto de un tapering en Estados Unidos, uno de los factores positivos en México, además del orden macroeconómico. Doctor, ¿qué estimaciones tienen ustedes el monto sobre qué cantidad de inversiones, tanto de portafolio como de inversión directa, podría llegar a México a partir de la reforma energética? Actualmente estimamos que el próximo año la inversión extranjera directa se acelere de 20,000 este año a 25,000. El próximo no es mucho. 25%. Digamos, todavía sigue siendo un valor pequeño respecto al tamaño de la economía, pero esto se puede acelerar. Y esto es porque el potencial de inversión en el sector eléctrico, en el sector petrolero, perdón, y esto lo ha mencionado Pemex, es de 60,000 millones de dólares. Actualmente solamente invierte 25, es decir, que todo ese extra que podría venir puede ser incluso inversión extranjera directa. Entonces, podemos ver años en donde se puede ir la inversión hasta 40, incluso 45, ¿no? Niveles que Brasil luego tuvo en su momento, y una economía más grande como es la brasileña, ¿no? Entonces esto tendría un impacto importante en el tipo de cambio. Lo del tapering y la normalización de la política monetaria de Estados Unidos viene bien en este momento, para evitar que el peso se aprecie de manera fuerte, porque también un tipo de cambio demasiado apreciado puede generar una distorsión por un sector que algunos le llaman como la enfermedad holandesa, ¿no? Es decir, que de repente el sector petrolero atraiga mucha inversión y que el tipo de cambio se nos vaya a 10 pesos y te destruye otro sector como es el automovilístico, que depende mucho del precio del tipo de cambio y de la competitividad, y te genera esa distorsión. Entonces, creo que incluso pues, ahí podemos tener un poco de suerte. El hecho de que haya un proceso de normalización de política monetaria, porque entonces el tipo de cambio tendría la presión por el lado de los flujos de portafolio, que seguramente no van a ser tan fuertes como lo que ha sido en los últimos años, sean más tenues y que incluso haya salidas, sobre todo de renta fija y quizá algunas salidas de bolsa de valores que te generen un contrapeso para los flujos de capital, de inversión extranjera directa, y que el tipo de cambio, si bien se aprecie, pero se aprecia a 12.50, 12.70, no veamos niveles que empiecen a preocupar al sector manufacturero, y que el sector manufacturero compense esa apreciación del tipo de cambio con los menores precios de gas natural y de otros energéticos que se puedan venir hacia adelante. Estas inversiones, este potencial hacia los 60,000 millones de dólares, en términos generales, ¿sobre qué segmentos va a impactar? Esto sería solamente en el sector petrolero, ¿no? Podríamos ver que dado esta ganancia en competitividad, atraiga inversión en el sector manufacturero, sobre todo en la parte de eléctrica y electrónicos, que son muy intensivos en gas natural. Ahí podemos ver
una mayor inversión. Otro es en el sector minero, que puede tener la oportunidad de también entrar en la parte de gas natural. Otro es el sector químico, ¿no? Los químicos ya anunciaron que iban a incrementar a $25,000 millones la inversión. Puede venir inversión de otros países en ese sector. Y otro que es claramente ganador es el sector eléctrico, ¿no? Donde también abres la posibilidad de que, sobre todo en alternativas, en formas alternativas de producción, que son la eólica o la solar, podríamos tener empresas extranjeras que vengan a invertir. ¿Qué proporción de esta estimación de inversión productiva podría venir de los extranjeros? Estábamos hablando de que si México estaba recibiendo entre 15 y 20 mil millones de dólares, esto se puede acelerar de 25 a 45, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de casi duplicar la inversión extranjera directa. Yo creo que ya México ganó mucha credibilidad en el tema de renta fija, es decir, los M-bonos y la deuda soberana es un favorito para los mercados internacionales. Yo creo que vamos a seguir viendo flujos. Lo del tapering en Estados Unidos puede que genere un poco de presiones, pero por ejemplo, México está incluido en un índice general de deuda que obliga a algunos inversionistas a tener posiciones en México. Eso puede atenuar. La pregunta es si ahora se van a aventurar los inversionistas y meter a renta fija corporativa, que es un mercado que todavía queda la duda si se puede desarrollar o no. Habría que ver, y eso es otra cuestión que tiene que ver las autoridades financieras, si van a hacer el tratamiento fiscal a bonos corporativos de América Móvil, de Pemex, incluso de la Comisión Federal, de igual trato fiscal que los M-bonos y los sudibonos, los bonos gubernamentales. Eso yo creo que es fundamental para que ese mercado se desarrolle y veamos flujos importantes ahí en renta fija. Y la parte de capital yo creo que vamos a ver un desarrollo importante. Vamos a ver nuevas IPOs, vamos a ver quizá empresas que se animen a financiarse a través del mercado de capitales, porque ese es el siguiente pendiente en los mercados financieros en México, que el mercado de capital tenga una profundidad como la tiene en Brasil, por ejemplo. Entonces ahí también podemos ver flujos de portafolio que crezcan de manera acelerada en los años. Doctor, hablando de estos flujos de portafolio, el Banco de México acaba de dar el dato oficial de la llegada de recursos en el segundo trimestre. Fue muy importante. Exacto. Sin embargo, también el día de hoy el Instituto Internacional de Finanzas está dando unas estimaciones sobre cómo está este flujo de recursos hasta el mes de agosto, que es más actualizado del que nos difundió el Banco de México. Y ellos están estimando que entre julio y agosto hubo una caída muy importante. Básicamente ellos dicen que en México pudo haber una caída importante de los recursos, sobre todo en la primera parte del mes. Le quisiera preguntar si ustedes ya habían observado esto y a qué se debe. Sí, lo se observa inmediatamente en el comportamiento del tipo de cambio. Y de hecho el tipo de cambio estuvo presionado en los primeros días de agosto y alcanzó los 13.30. Esto se debió a que la Reserva Federal en Estados Unidos salió un poco más agresiva cambió un poco el tono, señalando que quizá la normalización o la alza de tasas en ese país sea antes de lo previsto. Esto inmediatamente lo leen algunos inversionistas como que pues, ya viene la alza de tasas y posicionan sus recursos hacia ese país y reducen riesgo y sin duda pues le toca a México una parte de ese ajuste. Pero quizá ya se ha venido ajustando un poco a la baja, el tipo de cambio se ha apreciado en estos últimos días, quizá ya hubo inversionistas que vieron que había una oportunidad de entrada en México y se volvió a ajustar, ¿no? Hacia adelante yo creo que eso va a ser el tono en los siguientes meses, cuando salga algún funcionario de la FED diciendo no, yo creo que ya es tiempo de subir tasas de interés o que ya estamos cerca, nuevamente el peso se va a ajustar y los activos en México pues, se van a ver presionados, pero si comparamos el tipo de cambio de México con otros países, en particular en América Latina, el peso mexicano pues, por mucho el más estable. Quienes han sufrido bastante es el peso chileno, el real brasileño, y esos países donde, por ejemplo, en Chile, donde todavía
su dependencia con el cobre es muy fuerte y quizá necesiten otra serie de reformas. Y en Brasil, donde efectivamente pues están en la incertidumbre política y no está claro si van a reformar su economía o van a seguir igual, pues son los que más van a sufrir, ¿no? ¿Podríamos esperar que hacia fines de agosto, que fue cuando se promulgó, la reforma energética, los inversionistas hayan cambiado su posición o esto no? No, yo creo que los mercados ya habían descontado que la reforma energética se iba a aprobar en tiempo y en forma. Ya venía con un retraso. El hecho de que se haya aprobado, por lo menos quizá quitó la incertidumbre de que esto iba a suceder y ya deja el espacio para que el único riesgo que exista sea el de implementación. ¿no? Okay. Doctor, este indicador general de deuda al que usted hacía referencia, ¿qué porcentaje de las inversiones ATA en México? El indicador del... el WG. El índice se llama World Government Bond Index. Es un índice que construye, si mal no recuerdo, Citibank, y que muchos fondos de pensión asiáticos lo toman como guía para hacer sus inversiones. México tiene un peso específico en ese índice y permite que estos fondos siempre te mantengan cierta cantidad de inversión en esos. ¿De qué tamaño es el México? El peso es pequeño porque incluye... Yo creo que sí es significativo porque es precisamente en 2010, que es cuando se anuncia la entrada de México a este índice, cuando la participación de los extranjeros se dispara. Y de hecho, incluso, esta participación de extranjeros se creció hasta 57, casi 60% el año pasado. Y cuando la Reserva Federal empezó a hablar sobre el retiro del estímulo monetario, la participación extranjera no se colapsó, simplemente bajó a 56, 57. Entonces, sí te habla que los inversionistas que están posicionados en M-bonos quieren mantener su posición, ya sea porque están dentro del índice o porque sí le creen al país de que va a tener un buen desempeño hacia adelante. Muy bien, doctor. Pues si nos permite, nos vamos a una pausa, es la última de esta emisión, y enseguida regresamos. Horlogy es una revista dinámica con pasión por la alta relojería y el mundo que la rodea. Expresamos, conocemos y apreciamos los guardatiempos más exclusivos en el entorno para el que fueron creados. Descubre las más recientes tendencias en moda y tecnología, los elementos principales que forman tu personalidad y modo de vida. Descarga la aplicación para iPad y sumérgete en el mundo Horlogy. Entrevistas, conceptos innovadores, vanguardia, recomendaciones, noticias de interés y mucho más. Horlogy, la revista de alta relojería. Bueno, estamos en la fase final de esta emisión, donde hemos platicado con el economista en jefe para México de Barclays, Marco Oviedo. Y pues para seguir con el espíritu de este programa, tenemos una pregunta más de nuestros internautas, doctor. Esta nos la envían desde Costa Rica y es Alfredo Elías Alfaro quien le pregunta ¿cuál es el impacto que ha tenido el default de Argentina en la posición de los inversionistas acerca de los mercados emergentes? Sí, yo creo que fue un evento que tuvo que los mercados estuvieron enfocados de manera importante porque algunos bancos tenían posición en lo que se le llaman los credit default swaps, que son estos seguros que te cubren cuando un país hace default. Entonces, en el caso de Argentina, pues era importante ver en qué iba a terminar esta historia. Al final del día, pues se declaró default, los CDS se accionaron y esto generó movimientos en la volatilidad en los mercados emergentes, que también quizás se haya sido en parte de por qué vimos esa depreciación del peso y esa salida de flujos de México, ¿no? En agosto. En agosto. Okay. Al final del día, pues Argentina decidió desde hace mucho tiempo también aislarse de los mercados financieros, entonces el impacto fue ese y fue muy limitado, ¿no? Los efectos que vendrán después es a través de la actividad económica. Seguramente
debido a que el tipo de cambio en Argentina se disparó a cerca de 11 o 12 en el mercado alterno. El poder adquisitivo de los argentinos pues se va a ver deteriorado, la inflación va a subir allá y la actividad económica en Argentina se va a contraer. Y eso pues le pegaría de manera inmediata tanto a Uruguay como a Brasil. Okay. Entonces pues también ahí tendríamos un efecto, pero más en la actividad económica y no tanto en los mercados financieros. Muy bien, muy bien. México estaría... La exposición que tiene México es muy limitada. Hay algunas empresas que tienen operaciones en Argentina, pero no es de la magnitud como para decir que va a tener un impacto en el crecimiento. Ok, muy bien. Doctor, pues por la proximidad de la presentación del proyecto de presupuesto que va a ser el Ejecutivo, quisiera preguntarle brevemente si nos puede compartir qué es lo que están esperando ustedes de este anuncio. Sí, pues lo que ha mencionado la autoridad es de que va a ser un presupuesto inercial. No vienen cambios fiscales, va a ser el mismo marco fiscal que se aplicó este año, lo cual pues ya es bueno porque quiere decir que se aumentaron los impuestos y ya no van a volver a aumentar. Y viene un ajuste en el déficit público de 1.5 planeado para este año a 1% del PIB. Okay. Es decir, que el gasto quizá va a crecer, pero va a crecer menos que la economía para hacer ese ajuste y que los ingresos totales pues también compensen un poco ese aumento en el gasto para que el déficit total se reduzca. No debe tener un impacto importante en la actividad económica derivado de que pues, el gasto seguirá creciendo, pero a lo mejor crece menos que la economía. Muy bien. Pues, doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en esta emisión. No sé si quiere agregar algo más. No, pues agradecerles nuevamente la invitación y es encantado estar con ustedes. Y bueno, finalmente nos vamos con una impresión muy positiva, Yolanda, sobre el impacto de la reforma energética. Ha habido mucha inquietud sobre cuándo se van a ver los resultados de las reformas, en qué momento exactamente, y ahora también ya está en necesidad de ver la implementación. Usted nos refleja realmente una perspectiva muy positiva de los inversionistas, incluso frente nos da esta impresión positiva del dato del PIB en el segundo trimestre, que en general tuvo también una recepción no tan optimista, Yolanda, así que pues siempre, y ese propósito de contar con los especialistas, tener de manera directa la impresión de los inversionistas, así que agradecemos que nos comparta el pulso de ellos. Gracias a ustedes. Yolanda, pues hemos tenido una entrevista muy fructífera con el doctor Oviedo. No nos queda más que despedirnos de nuestra audiencia y recordarles que Voces en Directo es un programa que trata los temas de macroeconomía y finanzas internacionales de mayor impacto en la agenda internacional y buscamos tener a los especialistas más informados, mejor informados sobre estos temas. Muchas gracias, Manuel, por compartir como siempre esta conducción conmigo, y les recuerdo a ustedes, nuestros suscriptores e internautas, que pueden ver esta emisión y las 8 emisiones anteriores en la página del periódico, que es www.eleconomista.mx/voces-medio directo. Muchísimas gracias. El Economista, 25 años generando información de valor. En diciembre de 1988 nace El Economista, periódico que desde sus inicios tiene como columna vertebral los temas económicos, financieros y de negocios, refiriendo también a temas de la política del país. Al cumplir 3 años y estar consolidado como un referente de la información económica, te acercamos a los datos sobre la privatización de la banca mexicana, proceso que se llevó a cabo en 4 etapas e incluyó a 18 bancos. El gobierno recaudó alrededor de $13,000 millones. Para 1994, la información económica cimbraba al país, cuando el gobierno emitió deuda interna en pesos e indexada al dólar, con vencimientos a corto plazo que llevaría el efecto tequila. Además, se observó una drástica caída en las reservas internacionales y la devaluación del peso frente al dólar.
En nuestro 9º aniversario, te informamos sobre los conflictos en la Cámara de Diputados, donde se discutía el cómo salir adelante pese a la fuerte crisis que el país atravesaba. Mientras tanto, en Pemex se llevó una reorganización, quedando en un corporativo con 4 filiales: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Con la llegada del nuevo milenio, llegó también un nuevo partido al poder en México, lo que se tradujo en diversos cambios políticos. Ese mismo año, la industria automotriz registró un repunte y alcanzó su nivel máximo de producción, 1.923.544 unidades. En 2002, y con 15 años como líderes en la información económica, te acercamos al nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Banco de Desarrollo, que ofrece garantías para la vivienda. En El Economista, recompensamos a nuestros suscriptores creando el Club de Lector y además lanzamos Horlogy, la revista de alta relojería. A la llegada del 2005, la situación económica de México repuntó, siendo las exportaciones una pieza clave en el movimiento de inversiones, mientras las remesas desde Estados Unidos subieron más del 200%. En este mismo año, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para dar mayor certidumbre a los inversionistas en gas natural y electricidad. En 2007, cuando cumplíamos 19 años contigo, inició en Estados Unidos la crisis subprime. En México se inauguró la presa El Cajón, que implicó inversiones por $800 millones, y se reformó la ley del ISSSTE, marcando la pauta para la transformación del FOBISSSTE. Para 2009, cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de liquidar la virtualmente quebrada Luz y Fuerza del Centro, El Economista cumplía 21 años y con una nueva administración te ofrecía un nuevo diseño, una nueva identidad de marca y te informamos con una presentación más amigable, destacando los temas de relevancia. Para el aniversario 22, en El Economista reforzamos la oferta en información con nuevos suplementos, transmisiones en vivo y presentamos la nueva división de revistas con el relanzamiento de la revista Horlogy. Además, rediseñamos el sitio web de acuerdo a las nuevas tendencias globales. En el México de 2011, cuando cumplíamos 23 años, se conservaba un entorno económico fuerte, a pesar de la crisis global que mantenía en apuros a otros países. El Economista presenta Tendencias 2012 con importantes funcionarios de gobierno y economistas de renombre en un evento transmitido en vivo en nuestro portal. En 2012, El Economista expande su división de revistas, mientras se da en México las campañas presidenciales, siendo elegido el mexiquense Enrique Peña Nieto para ocupar la presidencia de nuestro país. La llegada del 2013 trajo consigo la discusión de las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo, que se lograron aprobar gracias al acuerdo entre los principales partidos políticos. En El Economista iniciamos los festejos por nuestros 25 años de información veraz, oportuna y confiable. El Economista, 25 años generando información de valor.